alguien no podrá asistir hoy día, bueno, tenemos el centro tutorial esta clase. Muy bien, general, le cedo entonces el control. Listo, ingeniero. Muy buenos días con todos, muy buenos días. Mi nombre es Ayuri Ramírez, soy ingeniero geógrafo de profesión, especialista en evaluaciones de riesgo, análisis de riesgos, también en herramientas de sistemas de información gráfica, ¿no? Manejo de QGIS, implementación de ArcGIS, ¿no? Para manejar el tema de riesgos. Les voy a pasar por el chat una carpeta comprimida de la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de peligros. Ok, son 9:38, ¿no? Vamos a trabajar 2 peligros. El peligro por flujo de detritos, ¿no? En función a la escala de elevar, que es una quebrada. Y también vamos a trabajar ¿no? El peligro por lluvias intensas. ¿Ok? La estoy apuntando a la carpeta, dice peligros 29 de mayo, 31, acá está. Pesa regular, ¿por qué? Porque les estoy pasando una imagen de, para que ustedes ¿no? también practiquen el tema de cómo generar un mapa de pendiente a una escala mucho más detallada, ¿no? Hay herramientas dentro de ArcGIS, ¿no? Que te permiten a ti reducir la escala de una imagen rastro. Ustedes saben que, por ejemplo, una quebrada tiene, ¿no? Tiene un tamaño muy diferente a una región mucho mayor. Y los DEN que están colgados o están compartidos en las, ¿no? En las redes, ¿no? El de nivel más detallado es el de 10 metros, ¿no? Y si van a entrar a la base de datos del MINAM, tienen de 30 metros. Entonces, debemos conocer ¿no? la herramienta de cómo poder resamplear o reducir el tamaño del píxel para que se vea mejor la distribución de la pendiente y del DEN en este caso. Bueno, mientras que va subiendo, yo voy a abrir una diapositiva. Ok, una diapositiva, Edgar Peligros, ya está. Lo voy a compartir. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, sí se visualiza. Listo, entonces empezamos. Bueno, la clase del día de hoy va a ser, ¿no? SIS aplicado, ¿no? A determinar los niveles de peligrosidad. Bueno, antes de empezar a emplear las herramientas de GIS para poder calcular ¿no? los niveles de peligro, vamos a repasar la metodología, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ok? ¿Cómo CNPRE ha implementado esta metodología usando las herramientas GIS? Cabe recalcar que cuando hablo de herramientas GIS, no me refiero al GIS, me refiero a cualquier software que te permita a ti determinar el peligro. Los software más usados para poder hacer el análisis, ¿no? Y determinar los niveles de peligrosidad son el software ArcGIS, que ustedes ya lo conocen, me imagino, y también tenemos el software libre, que es QGIS. Ambos te permiten a ti hacer un mapa de peligros, ¿ok? Así que empezamos. Bueno, primeramente, ustedes saben que, ¿no? Según por normativa, tenemos que los peligros originados, ¿no? Por fenómenos naturales, que es la práctica del día de hoy, se están clasificando en 3, ¿no? Uno que es fenómenos por geodinámica interna, y otro que es por geodinámica, ¿no? externa, y el otro que es por peligros hidrometeorológicos, ¿verdad? Y oceanográficos. Bueno, el término peligro, según el reglamento de la ley 29664, dice que el peligro se define como la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por acción humana, se presente en un lugar específico, con cierta intensidad y un periodo de tiempo y una frecuencia definida. ¿Okay? Ese es el concepto de peligro según el reglamento de la ley 29664. Pero ¿qué tal el peligro en general? Por ello yo menciono acá, ¿no? La clasificación de peligro por origen natural, que son 3, lo voy a mencionar. Peligro generado por fenómenos de geodinámica interna, peligro generado por fenómenos de geodinámica externa, peligro generado por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos. Si ustedes ven la subclasificación, sismo, tsunami, vulcanismo, tiene que ver con la geodinámica interna. Geodinámica externa tiene que ver con caídas, volcamientos, deslizamientos, propagación lateral, flujos, rectaciones, deformaciones y gravitaciones profundas, ¿ok? Y para el tema de hidrometeorológico tenemos inundaciones, lluvias intensas, oleajes anómalos, sequías, descensos de temperatura, granizadas, y los eventos que se ocurren cuando hay el fenómeno del Niño, tormentas eléctricas, vientos fuertes, erosiones, incendios forestales, olas de calor y frío, de glaciación, fenómeno del Niño. Entonces nosotros para esta práctica vamos a trabajar un ejercicio para determinar el flujo de detritos que viene a ser el peligro generado por fenómenos de geodinámica externa, y vamos a hacer un peligro por lluvias intensas, ¿ok? Entonces eso se encuentra ¿no? en la tercera clasificación, que viene a ser peligro generado por fenómenos fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿ok?
Bueno, entonces continúo. A ver, ¿cuál es el paso, no? O flujograma para determinar el peligro. Primeramente es ubicar tu área de estudio, ¿no? Ubicamos el área de estudio que puede ser una cuenca, una microcuenca, perdón, a la escala de Leva. Puede ser una microcuenca, puede ser un asentamiento humano, puede ser un grupo, ¿no? Un conjunto de manzanas que van a ser estudiadas, que se encuentran ubicados cerca de un peligro. En sí, el río, ¿no? Una quebrada, en sí no es un peligro. Se determina peligro cuando hay un elemento expuesto, ¿no? En este caso viene a ser ¿no? Una carretera, asentamiento humano, viviendas, ¿no? Haya cualquier elemento, porque en sí ese término peligro es por la ubicación de un elemento expuesto, porque en sí viene a ser ¿no? un fenómeno normal, por ejemplo, ¿no? El río, la quebrada, son condiciones geográficas, ¿no? Y bueno, acá, seguir siendo el flujograma, tenemos lo que es la ubicación, y número 2 sería la recopilación, análisis y sistematización de la información. Vuelvo a repetirlo, y también lo menciona la ley, ¿no? La información que se trabaja en un EVAR tiene que ser información técnico-científica, tiene que estar validada y sustentada por instituciones del Estado. Por ejemplo, la información o antecedentes que ustedes pueden sacar, ¿no? De antiguos peligros que se han determinado en años pasados, ¿no? En años que han pasado, puede ser la de CENEPREG. Por ejemplo, ustedes quieren trabajar con información de la anomalía de precipitación, quieren trabajar con información ¿no? de frecuencia de heladas, de sequías, pueden tomar la información de CENAMI, porque CENAMI y CENEPREG son instituciones técnico-científicas. Quieren información de la población o quieren saber, ¿no? La cantidad de población o características sociales y económicas a nivel de manzana, eso de ahí lo brinda el INAI, ¿ok? ¿No? Quieren saber, de repente quieren analizar la vulnerabilidad ambiental, por ejemplo, así, pues, ¿no? Tiene que ver todo con el tema de información que pueda extraer de las municipalidades o gobiernos regionales, ¿no? Un tema de residuos. Y en el tema de peligros, a ver, en el tema de peligros, que viene a ser las condiciones físicas del territorio, tenemos lo que son la geología, la geomorfología, ¿no? La pendiente, cobertura vegetal, depende del peligro que tú vas a analizar. Porque tú como especialista en riesgo y aplicando las herramientas de GIS, tú defines cuáles son, ¿no? Los factores o las condiciones físicas que te van a ayudar a determinar el peligro que tú vas a evaluar. ¿Ok? Lo que es geología y geomorfología tiene que ser respaldado por el INGEMEC. ¿Ok? Lo que es cobertura vegetal tiene que ser respaldado también por una institución técnico-científica, puede ser el MINAM, porque el MINAM tiene la zonificación. ¿Ok? ¿No? Lo que es pendiente, la pendiente uno lo genera. No es que te lo dan listo y ingresas, ¿no? Lo generas a partir de un DEN, y ese DEN puede ser, ¿no? A una escala detallada que se ha hecho con un dron y te lo puede brindar un proyecto, te lo puede brindar la municipalidad, o puedes extraer un DEN, ¿no? Sustentado con una fuente, por ejemplo, los DEN a los Palsar que tienen 10 metros de resolución, o los DEN, ¿no? Depende del acceso que tú tengas, ¿no? Puedes tener el DEN que puede ser de trabajo ¿no? de la base de datos del MINAM, donde tú extraes el DEN y lo puedes resamplear, ¿no? Pero si tienes la mejor opción de trabajar con información a escala de 2 metros, ¿no? De 1 metro, que eso te lo pueden brindar a través de un proyecto, o también lo tiene la Municipalidad de Chosica, ¿no? Es el DEN a detalle, ¿ok? Bueno, un ejemplo, ¿no? Ahora, el tipo de peligro que tú vas a identificar. Tú vas a la zona, por ejemplo, yo, ¿no? Estoy trabajando ahorita, no haciendo un estudio de riesgo para hilo, ¿no? Me han dicho, no me han dado un área de estudio, me han dado el asentamiento humano, me dicen, quiero que me identifiques todos los peligros que pueden ver en esa zona. No uno, sino varios. Eso significa que es un estudio multipeligro. Bueno, yo veo que cerca del asentamiento hay un río, entonces ese río se va a manifestar, ¿no? En cualquier momento, porque ¿no? Todo depende de las condiciones climáticas, ¿no? Si de repente de acá, ¿no? Según la evaluación, porque el comportamiento de la precisión es anual, ¿no? Si comienza, ¿no? a manifestarse, se cambian las condiciones climáticas y comienza a incrementar su precipitación, ¿no? Sí o sí va a elevar su caudal, ¿no? Y hay que evaluar, ¿no? Si va a ver si el río, cuando se eleve su caudal, va a salir de su flujo, ¿no? De su curso del río, va a comenzar ¿no? a afectar este asentamiento humano. También tengo que ubicar si por ahí hay una quebrada, ¿no? O hay una elevación que puede tener también la activación ¿no? de un flujo de detrito o denominado huaico. Y todo ello, ¿no? Hay que identificar, por ejemplo, los parámetros de evaluación y también lo que son análisis de ciclo de territorio. El parámetro de evaluación es un término definido por CENEPREG, ¿no? Como un ajuste de la información, porque anteriormente se trabajaba solamente hasta susceptibilidad. Si ustedes revisan los estudios como el MINAM, ¿no? Que tiene que ver con estudios de riesgos, hay estudios de riesgos en escalas grandes, donde el análisis de la susceptibilidad tiene que ver con las condiciones físicas del territorio. Cuando yo hablo de condiciones físicas del territorio, ¿a qué me refiero? Voy a evaluar la geología, voy a evaluar la geomorfología, voy a evaluar la pendiente, voy a evaluar ¿no? la cobertura vegetal, voy a evaluar, voy a ampliar mi diapositiva, veo que me están pidiendo. ¿Se ve toda la diapositiva ahí? A ver. ¿Se visualiza? Cristian, ¿se ve? ¿Se ve completo? Sí se ve. Sí se ve. Voy a poner Sí, sí, okay. muy amable, gracias.
Ok, gracias. Bueno, si yo les explico de esta manera es desde el punto de vista de mi experiencia, ¿no? O sea, cómo llegamos al GIS, ¿no? El GIS es la herramienta, pero siempre es bueno saber cómo llegas a la información. Voy a convertir mi segunda pantalla mejor, creo que se ve más grande. ¿Me confirman? Se ve más grande, ¿no? Sí. Está mejor, ahí está mejor. Ya, Gracias. estoy en la segunda pantalla, es más grande, ya. Bueno, como les comentaba, ¿no? Si conocemos la metodología de CNPRE, a ver, voy a ampliar mi chat, a ver, que me escriban al chat. Voy a acomodar mis ventanitas, a ver. Listo, gracias, Joel. A ver, seguimos hablando, ¿no? Por ejemplo, el término de parámetro de evaluación es un término creado, ¿no? Por el modelo de CNPRE, ¿no? Ya está reglamentado, ¿no? Y por ley. Pero antiguamente, si ustedes revisan, me imagino que la mayoría de ustedes, ¿no? Han trabajado o han investigado los estudios de riesgos. Antiguamente se trabajaba solamente con análisis de la susceptibilidad del territorio, ¿no? Donde se estudia las condiciones físicas del territorio, la geología, la geomorfología, ¿no? La cobertura vegetal, la pendiente, y se agregaba en este caso el elemento que ¿no? El desencadenante, que viene a ser la precipitación, ¿no? En términos de fenómenos hidrometeorológicos, ¿ok? Pero si hablamos del término de sismos, ya es otro tipo de nivel, ¿no? Ahí no entra precipitación, ahí entra más que todo la magnitud, ¿no? Entra el tema, ¿no? De las fallas, ¿no? Las fallas identificadas dentro de una región. Ahora, pero desde que trabajamos con CNPRE, tenemos que incorporar el parámetro de evaluación. Ahora, ese parámetro de evaluación debe tener, es como decir, es un área ya fija. Por ejemplo, ustedes cuando ustedes han hecho un estudio, han ido a evaluar un río, ya hay una faja marginal, ¿verdad? Esa faja marginal es lo que el ANA, por ley, lo reglamenta como zona, ¿no? Zona donde no puede existir ninguna infraestructura, no puede vivienda, no puede haber nada. Porque el ANA, ¿no? Ha tomado el punto hasta donde se ha desbordado, ¿no? El río. Igual pasa en las quebradas. Por ejemplo, la quebrada de Carbocio, ¿no? Las quebradas que se encuentran en Chosica, algunas ya tienen una faja marginal a nivel de la microcuenca. ¿Qué es lo que han hecho? ¿No? Han tomado hasta dónde llega cuando se activa la precipitación. Pero ojo, esa precipitación que se activa no es la misma cada 5 años, cada 10 años, ¿no? Puede ser el doble. O sea, todo depende, como le digo, todo depende de las condiciones climáticas que se dejan. Por ejemplo, el niño costero que se fue en el año 2017 ocasionó, ¿verdad? En algunas quebradas se activaron, por ejemplo, en la zona acá en Lima, ¿no? La zona donde hay mayor quebradas es en Lurigancho. En toda la zona, ¿no? Lurigancho, todo el distrito, hay una zona de quebradas, ¿verdad? La de Chosica, la de Santa Eulalia. Cuando ha habido el incremento de la precipitación, que ha sido el fenómeno del niño costero, ¿no? Que elevó su anomalía de precipitación, lo elevó al 200%. ¿Qué significa? 200% de lo normal. Cuando debe llover 20 milímetros, 30 milímetros, llegó a llover 240 milímetros, ¿no? En un día. ¿Ok? Y eso es lo que eleva y activa las quebradas, ¿no? Hace que el caudal del río se eleve, ¿no? Dentro de su margen y ocupe un espacio que ya no está para esa cantidad de volumen de agua. Y eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que dice CNPRE? Parámetro de evaluación. Lo que CNPRE te pide es que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si ustedes no son ingenieros civiles, la mayoría no, manejan la herramienta, por ejemplo, en el flujo de créditos te pide que tengas un área delimitada. Hay una herramienta que se usa, el Flow 2D, en el flujo de trito, donde tú haces una serie de modelamientos, te pide una serie de cantidad de datos, y tú tienes que definir un área. Vamos a ver en la práctica un área, ¿no? Como el área modelada, ¿no? De manera así, ¿no? Modelada de manera así, contando con los datos, y ese área va a ser tu parámetro de evaluación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, ¿no? En mi caso soy ingeniero geógrafo, tu compañero es economista, su otro compañero es, ¿no? Ingeniero geólogo. No todos tenemos esa herramienta porque no hay que estudiarla, te pide una gran cantidad de datos, o sea, implica costos. Yo lo que puedo hacer, ¿no? Como especialista y buscando los antecedentes, ¿no? Yo puedo buscar el antecedente del año 2017 que el INGEME ha hecho, y el INGEME ya tiene un mapa diseñado del último flujo de esa quebrada que yo estoy estudiando. ¿Yo qué hago? Lo delimito. Y el mismo estudio, que es el estudio, ¿no? de las quebradas, me indica cuánto ha sido de flujo, ¿no? Cuánto de flujo ha habido, ¿no? Por volumen, ¿no? Por volumen metro cúbico ha ocurrido en ese último evento. Yo puedo tomar ese polígono, ¿no? Esa imagen, yo lo puedo dibujar, lo digitalizo y obtengo esa área lo puedo utilizar como parámetro de evaluación. También es una opción y es válido. ¿Por qué? Porque la fuente viene del INGEME, viene ya de un estudio respaldado. O sea, tiene dos maneras. O aprendes a manejar un software que te permite delimitar de manera, ¿no? De manera de obtener un flujo como un límite, pues, ¿no? Por donde más o menos iría el caudal. O aprendes, ¿no? A buscar antecedentes y estudios ya elaborados, porque siempre cuando ocurre un evento de emergencia, ¿no? Después del post, ¿no? Comienzan las instituciones del Estado a investigar, ¿no? A evaluar y presentan un artículo, presentan un estudio, ¿no? De lo que ha pasado
¿no? En ese día. Igual, en el tema de inundación por río, igual pasa, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio de ahorita de inundación por río, yo he tenido sí o sí que aprender a manejar el IBER. El IBER es un software que te permite modelar, te dice más o menos, tú le ingresas los parámetros, ¿no? Te pide caudal, te pide, ¿no? Te pide el tipo de suelo, ¿no? Te pide fisiografía, y ¿no? Es lo que hace el IBER, te genera, igual que el Flow 2D, es especialista, ¿no? Te genera un área simulada por donde el río iría en función a esos parámetros, ¿no? Y eso de ahí yo lo tengo que pasar al GIS y, ¿no? Convertirlo en un shade de polígono para poder utilizarlo como parámetro. Esa es la única manera de yo poder validar mi información. ¿Ok? Dime, Jefferson. ¿Me puede enviar el archivo de mi WhatsApp? Mi Zoom no me permite si se cuelga. A ver, voy a enviar a la señorita Adriana para que lo suba. Ah, no, pero, ¿cómo haría, ingeniera Joan? ¿Cómo haría para poder enviar a los chicos? Hay un WhatsApp, me comentaron. Sí, tenemos un WhatsApp. ¿Usted está en el grupo? Sí. Ah, sí, a ver. Porque, no, a ver. Sí. Y Ya si me no, agregaron seguro mándemelo. ahí. Voy a enviarles a, Si no, me lo sí, les manda. voy a enviar a ese WhatsApp ¿cómo se llama? Listo. ¿No? Mientras que estamos hablando. Algunos ya lo descargaron, ¿verdad? Es el WhatsApp el mismo del anterior, pero no estoy agregado a WhatsApp. Bien, entonces mándemelo y yo lo reenvío al grupo ahorita. Ya, ingeniero. A ver, como les comentaba, voy a minimizar un ratito, chicos, para poder enviar a la ingeniera. A ver, ingeniera Joan. Ya lo ubiqué. Espero que el archivo suba, pasa que tiene un DEN y ese DEN está bien pesado. Disco de capacitaciones. Sí, multiplicado de barra. En peligro. El internet está lento, a ver. No, con calma. Y en el transcurso de la mañana lo podemos reenviar, si no. Sí. Igual lo voy a crear un link para ponerlo por WeTransfer mientras que vamos avanzando. ¿Ok? Para pues, ocurre, ¿no? Un tema de que no quiere enviar el peso de la información, lo voy a poner por WeTransfer también. En todo caso, ingeniera, voy a buscar la manera de agregarla si usted no está en el grupo, mejor para que lo mande directamente al grupo. Sí, por favor, ingeniera. Ya está subiendo, sí, ya lo vi. Está subiendo el link igual, ¿no? Que termine de descargar que adjunte el WeTransfer, les envío el link y ahí lo descargan de manera más segura, pues, ¿no? Sin complicaciones. ¿Ok? Yo les aviso, ya está en 10% ahorita. Bueno, entonces continuamos. Miren. A ver, estábamos hablando del parámetro de evaluación y análisis del territorio. Ahora vamos a hablar de los análisis de elementos expuestos. ¿Qué son los elementos expuestos? Es todo lo que tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, en el tema social tenemos postas, ¿no? Tenemos centros educativos, tenemos postas, ¿no? Tenemos todo lo que tiene con social. Por ejemplo, tenemos lo que son la población, ¿no? La población vulnerable. Y en el tema económico, ahí entra el tema de la infraestructura, carreteras, entra lo que es infraestructura de río, todo lo que tiene que ver con inversión, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con inversión. Y si ustedes lo ven desde el punto de vista de elevar, ¿no? Que prácticamente elevar, ¿no? Permite identificar más que todos los elementos que el Estado, ¿no? El Estado invierte. Al Estado le interesa saber si la carretera pasa por el área de, ¿no? El área de influencia de ese peligro, ¿no? Carreteras, si por ejemplo las redes de agua potable, ¿no? Alcantarillado, por ejemplo, las conexiones eléctricas, ¿no? Postes, porque cuando, por ejemplo, ya en el norte, cuando ocurre el incremento de las lluvias, señores, se lleva los postes. En esos pueblos o centros poblados, por ejemplo, se lleva. Y no hay luz casi un mes, ¿no? Hasta que venga el Estado, venga el gobierno regional, ¿no? ¿no? Vengan a repararlo y la población pueda tener conexión, pues, ¿no? Energía. Así pasa. O sea, si hablamos de la situación que trabajo más en el norte, o sea, ¿no? La realidad es diferente, ¿no? O sea, esos son los elementos de se pierden parcelas agrícolas. Hablemos del punto de vista económico, ¿no? Se pierde parcelas agrícolas, se pierde lo que es ¿no? También se pierde gran cantidad de las viviendas, ¿no? Y el tema del punto de vista social, por ejemplo, la zona más inundable del norte es, por ejemplo, la intersección del río La Leche con otro río, que no recuerdo el nombre,
y eso hace que, ¿no? haya un bloqueo, ¿no? Bloqueo de carreteras. Por ejemplo, sube el caudal, ya no hay comunicación entre centros poblados, porque el puente se lo llevó, ¿ok? ¿No? Y hay colegios que se quedan inundados, ¿qué es lo que, ¿no? Y ahí entra el estado ¿no? El estado de emergencia, ¿no? Y, ¿no? Para poder recuperar algo de esa infraestructura que se ha implementado. O sea, es una gran cantidad de magnitud, ¿no? De pérdidas, más que todo en el tema de inundación, ¿no? Fluvial. Cuando tú vas a evaluar una cuenca tiene varios ríos, ¿no? Y esos ríos, no todos los ríos tienen la misma magnitud de impacto, algunos tienen un mayor impacto que otro, ¿no? Igual pasa en el tema de inundación fluvial en un EVAR, también pasa, ¿por qué? Porque hay partes de ese río que ¿no? van a pasar, ¿no? Van a pasar su cauce definido, ya sea por faja marginal, ¿no? O ¿no? Por su área que ya está separada. ¿Por qué? Porque todo depende de la condición física. O sea, ¿a qué me refiero? Del tipo de suelo, de la pendiente, de la fisiografía, ¿no? Tiene que ver con la altitud, el tipo de material, todo ello. ¿Ok? Entonces, ¿no? Los elementos expuestos vienen a ser, yo lo puedo separar desde el punto de vista social y económico, ¿ok? También hay desde el punto de vista no ambiental, ¿ok? Pero hablemos de esos dos, de lo social. Cuando es social, me interesa saber cuántas costas van a ser expuestas, cuántos colegios, ¿no? Cuántos nidos, cuántos, ¿no? Cuántos cunamás, por decirlo así, ¿no? Como uno trabaja en campo, si hay en la zona, ¿no? Cuánta población vive en esa vivienda o en esas manzanas, de la manzana A a la manzana B, cuánta población hay. En la manzana A tengo 300 habitantes, en la manzana B tengo 100. ¿Cuál es más primordial? ¿La que tiene 100 o la que tiene 300? ¿No? Todo eso se evalúa, ¿ok? Y bueno, y la definición del escenario ya tiene que ver cuando tú, ¿no? Muestras, ¿no? Muestras el riesgo que hay. El riesgo significa, es un escenario que te muestra, el riesgo en sí viene a ser el término de peligro por vulnerabilidad, pero acá lo define CENIPRE desde el punto de vista del escenario de riesgo, lo define cuando tú colocas el peligro y colocas los elementos expuestos, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo de esos elementos expuestos? Aquí puedan, ¿no? Puedan ser afectados por ese peligro, pues, ¿no? Y bueno, de ahí se caracteriza la certificación, ¿no? Por metodología ya la conocen ustedes, que es, ¿no? Que son 4 niveles, muy alto, alto y medio, bajo, ¿no? Medio y bajo, ¿ok? Vamos a ir viendo el tema del repaso. Y ahora, acá, en lo que es parámetro de evaluación, como yo les comentaba, desde el punto de vista, todo depende del peligro. Por ejemplo, yo les puedo mencionar algo a ustedes. ¿Saben para mí cuál es el peligro mucho más delicado para evaluar? Para mí es el sismo. ¿Por qué? Porque no tenemos, ahí tú no puedes tomar un parámetro de evaluación como lo haces en la parte fluvial y en la parte de flujo de detritos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay algo que determine, ¿no? Determine el área que tiene mayor impacto. Lo que se hace en esta zona es tomar la falla, ¿no? La falla y tomar el dato de la magnitud registrada en esa población. Por ejemplo, ustedes han visto los reportes en los noticieros, ¿no? O vete en el IGP. Hubo sismo en la zona costera del Callao, ¿no? Tuvo una intensidad, por ejemplo, de 4, ¿no? Luego que nos queda a nosotros es tomar ese dato, ¿no? Y como decir que la zona de Callao está más cerca a esa falla, ¿no? A esa falla donde se inició el sismo, que por ejemplo irme a la zona sur, pues, ¿no? A Miraflores, o irme a La Molina, ¿no? El impacto es menos. O sea, mientras más cerca se esté a esa falla, ¿no? Se crea un área de influencia por criterio, ¿no? En un área de influencia donde dice que las zonas a una distancia, bueno, de la falla, a 200 metros, es mucho más peligroso que, ¿no? De la falla a unos 1500 metros, por decirlo así, ¿ok? Ahí entra un tema de área de influencia, ¿no? Se genera a partir de un punto. Es un tema de procedimiento, pero sí, en el sismo es bien delicado. Hay que tener apoyo también si posible, de un físico para que te ayude a trabajar las variables como magnitud, intensidad. Yo te hablo desde mi experiencia como ingeniero geógrafo, ¿no? Tratando de trabajar con la información que se me brinda, porque eso es lo que hacemos nosotros como evaluadores. Al final nos dan el trabajo y nosotros como especialistas tenemos que buscar toda la información posible, ¿no? Técnico-científica, ojo, técnico-científica. Eso lo dice el reglamento de la ley, ¿no? También lo dice la ley, ¿no? Que, ¿no? La información que se trabaja en las evaluaciones de riesgo tiene que ser información respaldada por instituciones técnicas del Estado, ¿ok? Entonces, ¿no? Continúo. A ver, hablaba de la susceptibilidad. Antes de calcular el peligro según la metodología de CENEPRE, ¿no? Se tiene que calcular la susceptibilidad del territorio, que vienen a ser las condiciones físicas, ¿ok? Las condiciones físicas del territorio. Entonces, en este caso se divide en dos. Se divide en factores condicionantes y factores desencadenantes, ¿ok? Los condicionantes vienen a ser el comportamiento físico, ¿no? ¿No? Del territorio. Por ejemplo, quiero evaluar, me voy a repetir, quiero evaluar ¿no? La geología, la geomorfología, el suelo, la cobertura vegetal, el uso total del suelo, quiero evaluar la pendiente, ¿ok?
Pero en cambio, a ver, veo el chat. Ah, sigue la misma diapositiva, perdón. Estoy avanzando acá. Acá estoy. Gracias, Julio. A ver, bueno, hablábamos de la susceptibilidad del territorio, ¿no? Vuelvo a repetir, la susceptibilidad, bueno, por concepto sabemos que está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda o ocurra sobre el determinado ámbito geográfico, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que la susceptibilidad tiene factores condicionantes y factores desencadenantes. El factor condicionante tiene que ver con las condiciones físicas del territorio. Por ejemplo, yo voy a evaluar un lugar, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar la geología, voy a evaluar, ¿no? Identificar la geomorfología, voy a ver qué tipo de distribución de la pendiente hay. ¿Ok? Hay dos tipos de pendientes. Ustedes abren el reglamento de Minagri, ¿no? El reglamento de clasificación de tierras, más actualizado es el año 2011. Ahí van a ver que hay una clasificación, ¿no? Para pendientes cortas y pendientes largas. Significa de 0 a 2, de 2 a 5, ¿no? De 5 a 8 y así. Hay otra, la larga que es de 0 a 8, ¿no? De 8 a 15, de 15 a 25. Ahí entra el análisis y sustentación del especialista, ¿ok? Bueno, ¿no? Y en lo que es el factor desencadenante, es el que activa el peligro, ¿no? En resumen, es la activación del peligro. Lo voy a repetir. Tanto el peligro por inundación de río, ¿no? De inundación por río, y el peligro por lluvias intensas, en el norte se denomina inundación pluvial, ¿no? Pero el término está mal, pero bueno, eso es un término resumido, por decir así. Evaluamos dos tipos de inundaciones. Inundación del incremento del río, ¿no? Del caudal del río, y inundación por pluvial. Los dos se incrementan, las condiciones son diferentes. Por ejemplo, en el tema de inundación pluvial, ¿qué es lo que te permite a ti determinar? Acá trabajas con la pendiente. Ustedes saben que en el norte, casi toda la zona norte, es ¿no? La parte baja, desde la mitad de las cuencas, ¿no? De la Lambayeque, por decirlo así, ¿no? Con Chancay y Lambayeque, toda la zona es plana. Y ahí para identificar la inundación por lluvia, hay que evaluar la pendiente, hay que ubicar las depresiones o pequeños hundimientos. Cuando yo hablo de depresiones significa las que tienen menor a 1 grado, a 1 grado o 2 grados, de acuerdo a la escala de trabajo. Y esas pendientes que se hunden, que son así como hoyos, es ahí donde se inunda, ¿no? Ahí donde se almacena, se acumula el agua que cae, ¿no? De manera excesiva y produce la inundación. En cambio, en lo que es inundación fluvial, se tiene que evaluar la cuenca, ¿no? Desde la naciente. Por ejemplo, aunque ustedes no crean, las quebradas que se encuentran en la parte alta, son, ¿no? Por el incremento de la precisión, ellas son las que alimentan, ¿no? Las quebradas alimentan el río, el primer río, ¿no? De ahí bajan al segundo, entran a las quebradas, van alimentando y así llegan a la parte baja. En una cuenca, ¿cuál es ¿no? La afectación? Siempre la parte más afectada de una cuenca es la parte baja, y en la parte baja se encuentran asentadas la población, ¿no? Y todo su desarrollo económico y social, ¿ok? Y es, ¿no? Ahí donde ocurre la inundación, el impacto, se llevan los postes, se llevan las carreteras, y lo peor de todo es que, bueno, yo les comento algo, por la experiencia que tengo, es que las carreteras que se encuentran en el norte se encuentran por encima de la zona asentada, o sea, ¿no? Es como que se encuentran más alta que la zona asentada, y eso de ahí también es un elemento, ¿no? Que incide a que se inunde, o sea, prácticamente se inunda todo el centro poblado, ¿ok? ¿Y cuál es la medida de prevención o la medida de mitigación que yo puedo hacer ahí? No puedo modificar la carretera tiene años de construcción, y ahí tú te das cuenta que años no consideraban o no evaluaban el término de riesgo de desastres. Ahora en los proyectos sí lo hacen, pero antes no. Uno que puedo hacer como especialista, así les cuento, ¿no? Es proponer medidas de mitigación, por ejemplo, que ¿no? De la pista a la altura que hay entre el centro poblado se coloquen unos drenes, ¿no? Se coloquen unas tuberías o drenes de cemento para que el agua cuando venga siga su camino, ¿no? Hasta llegar a su punto final, pues, ¿no? Eso es una medida de mitigación. Pero yo para determinar eso, yo aplico las herramientas GIS, ya sea en ArcGIS o en QGIS, pero yo aplico, ¿no? Y debo obtener esa información, ¿ok? Entonces, continúo. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo un modelo que está planteado, ¿no? En una de las normativas del MINEDU. Yo también lo pongo porque me parece muy interesante. Por ejemplo, acá no dice que tiene que ser así, pero acá te dice, ¿no? Te está diciendo cómo te recomienda lo que tú tienes que evaluar para obtener tu susceptibilidad, ¿ok? O sea, es una recomendación nada más. Por ejemplo, para sismos te dicen que el parámetro de evaluación... Uy, perdón. Ya me imagino, ya, ahí. ¿Se ve, no? ¿Ahora sí se ve? Ok, gracias, Cristian. Voy a centrarme para otra pantalla. A ver. Ahí les comento, por ejemplo, ¿no? Esta recomendación la tomé de la normativa que plantea, ¿no? Que plantea el MINEDU en términos de evaluación de riesgo de desastres. No te dice que sí o sí tiene que ser así, porque si tomáramos toda esa información, el costo del presupuesto sería más alto. ¿Ok?
¿no? Entonces, te recomienda, por ejemplo, que el parámetro de evaluación, que tomes la escala de Mercalli, ¿no? Modificada, la propagación de la onda sísmica a nivel de cubrimiento del suelo. Dice que los factores condicionantes tienen que ver con la geología, con la geomorfología, el tipo de uso del suelo, claro, la SUS, ¿no? Donde dice grava, arena, arcilla, ¿no? Son clasificaciones donde se ve con el término de geotecnia, ¿ok? Y el desencadenante sí o sí tiene que ver con la magnitud, eso también lo sé. O sea, para solamente hacer un mapa de peligro, un peligro, es un presupuesto bien alto. Porque solamente en el término de factor condicionante tienes que trabajar con la SUS, que es una, ¿no? Es una clasificación con punto de vista geotécnico, ¿no? Que de todas las zonas quienes tienen, ¿no? ¿No? El término de arena, arcilla, grava, ¿no? Para evaluar, pues, ¿no? El tipo de estabilidad del suelo. El tsunami, ¿no? Se evalúa altura y velocidad del agua en la zona inundable, altura de la ola. Tengo el factor condicionante que es la unidad